Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y este es mi podcast, La Palabra Fiel, día 28. Comencemos. Y bueno, pues ya les había comentado en el capítulo anterior qué es la Matrix. Ciertamente es ese campo cuántico, como lo llaman los científicos, en el cual la latiz interactúa con el campo neuronal, que ya les había comentado que ciertamente es esa dimensión espiritual en la cual ciertamente por medio de la fe nosotros podemos interactuar en ella, así como en esta dimensión física en la cual nos encontramos. Ciertamente, como ya les había comentado, es posible cambiar nuestra realidad, pero por medio de la fe, así como lo dice esta teoría. Y ciertamente pues nosotros podemos mirar cómo grandes cosas puede hacer Dios en la vida, no solo personal, sino en la vida de todas las personas que nos rodean, porque por medio de la fe nosotros podemos mirar lo imposible como posible, obviamente dirigido u obviamente mediante el conocimiento vasto que Dios ha revelado a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Pues Él es el que nos da ejemplo de cómo interactuar en esa dimensión espiritual y en la cual nos enseñó obviamente poder hacer de la misma manera como Él hizo. Y bueno, pues ciertamente miraremos que lo paranormal pues viene ligado, viene de la mano con estas experiencias en la cual nosotros podemos o en la cual nosotros interactuamos más bien entre pues esa dimensión espiritual que viene siendo como lo refiere Jacobo Greenberg, que es la latiz, y ciertamente la dimensión física que viene siendo el campo neuronal. Y bueno, pues para darles un ejemplo, dice Dios en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ciertamente Dios nos está invitando a que nosotros clamemos su nombre, busquemos por medio de él las respuestas, que busquemos en Él su favor para que nuestras vidas ciertamente tengan ese cambio en nuestra propia realidad. Y bueno, pues otro ejemplo sería este, que pues obviamente manifiesta y dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y estaban nuevamente amarrados de grillos, que eran puestos en las manos y en los pies, cadenas muy gruesas que ciertamente podían romper, y, y obviamente nadie podía pasar por ese lugar. Y dice así: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estos quienes están clamando, pues ciertamente son estos gadarenos, pero por medio de ellos los demonios son los que están hablando. Y obviamente están reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es mucho antes de que lo crucificaran, es en el ínter de su evangelio. Y dicen, y clamando diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ciertamente aquí podemos mirar cómo está interactuando. Jesús conoce esa dimensión espiritual en la cual los demonios, en la cual el enemigo de Dios, pues se manifiesta a la vida de los hombres, sí, pero siempre distorsionando, siempre queriendo
darles esa facilidad de abrir portales en los cuales la gente pues ya no tiene un rebote, hablando de que si en el inter de que están dentro de ese portal, como ellos lo llaman, esos viajes astrales, esas conexiones con el inframundo o con el, pues sí, no puedo decirlo de otra manera, porque ciertamente quienes viajan o hacen esos viajes astrales, no siempre, pero pues miran cosas que no son gratas obviamente para los hombres, porque declinan hacia la muerte. Más sin embargo, pues al no conocer lo que ustedes han conocido en estos capítulos que les he narrado, pues ciertamente nunca buscarán a Dios a menos que Dios haga de lo imposible posible. Y es ahí donde actúa la fe. Ciertamente los demonios pues conocen al Hijo de Dios, como ya lo vimos, que es Jesucristo, y bueno, pues ellos conocen su poder, conocen quién es su creador. Y bueno, pues dice así mismo su palabra, poniendo otro ejemplo, en el cual podemos mirar cómo Dios sigue actuando en esa, pues sí, en esa dimensión espiritual. Y dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿qué creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y bueno, pues aquí Dios por medio de Jesucristo nos está enseñando lo que ya les había comentado, que solamente por medio de la fe está constatando Jesucristo mismo, enseñándonos, dando ejemplo en cada uno de ciertamente sus pasajes dentro de su evangelio, el cómo interpretar y actuar de acorde a esa dimensión celestial, que es, como ya lo vimos al principio, pues pedir el favor de Dios, que sea Dios quien haga la obra en la vida de todas las personas, no solo nosotros en lo personal, sino todas las personas que nos rodean, todas esas personas que son parte de nuestras vidas día a día, que pues ciertamente no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, porque ciertamente el sistema se ha encargado de ello. Pero bueno, ese ya hablaremos en otra ocasión, es tema de otro capítulo. Y bueno, pues ciertamente aquí Jesús nos está mostrando que por medio de la fe es como podemos cambiar nuestra realidad, así como lo dice la teoría de Jacobo Grinberg. Y bueno, pues ciertamente miraremos otro ejemplo en el cual Dios actúa de manera eficaz en la vida de los hombres. Y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es una transfiguración la cual pues podemos imaginarnos que resplandeció en su total, digámoslo así, ser. Y dice asimismo: y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. Aquí ciertamente, pues Moisés, en nuestro modo de interpretar y sobre todo nuestro entendimiento finito, pues podemos pensar que pues Moisés ya murió, ciertamente
digámoslo así, 1500 años, alrededor de 1500 años antes que Jesús, y Elías, pues pensemos que alrededor de 1000 años atrás, si no mal recuerdo. Y bueno, pues, bueno, y que no murió Elías, sino que Dios lo tomó en el cielo, ya lo habíamos visto, si no mal recuerdo ya se los había comentado, y bueno, pues podemos ver cómo Jesús mismo puede interactuar entre esa dimensión celestial y esa dimensión o la dimensión en la cual nos encontramos. Él precisamente vino a enseñarnos para no caer en el engaño del enemigo, para precisamente Él vino a delatarlo, porque todos, por medio de sus mandamientos, nosotros podemos darnos cuenta cómo el enemigo ciertamente se mueve, cómo el enemigo ciertamente ha expuesto, o más bien se expone solito en cuanto a no cumplir esos mandamientos. No tanto que Dios nos los dio para que por medio de ellos, al no cumplirlos, muramos. Precisamente nos dio la oportunidad de poder aprender, mirar las cosas correctas como Dios quiere que las aprendamos, para que identifiquemos cómo el enemigo se mueve. Y ciertamente por medio de Jesús se cumple la ley y los profetas, y por medio de esta palabra que estamos leyendo, pues al manifestarse en Moisés a la vida de Jesús, al igual que Elías, Moisés es quien representa la ley y Elías pues representa la fe, representa todos aquellos que creemos y hemos creído antes de Jesús al día de hoy, por medio de la fe en sus palabras, en Él. Y Él nos está mostrando la forma correcta de poder aprender y entender cómo manifestar su poder a la vida de las personas que necesitan un milagro, que necesitan ciertamente conocer a Dios por medio de su gloria, de su poder. Y bueno, pues ciertamente otro ejemplo pues es en el cual nosotros podemos mirar cómo interactúa Jesús con esa dimensión espiritual. Y dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, Jesús obviamente, tocó la lengua de este que era sordo y tartamudo, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Este ejemplo, pues ciertamente Dios nos lo manifiesta a través de Jesús, para que nosotros podamos creer que realmente por medio de la fe, porque si no tenemos fe, pues ciertamente no podemos alcanzar esa vida eterna, porque si no contemplamos a Dios en nuestras vidas, estamos fuera de su voluntad, estamos fuera de realmente pues expuestos precisamente a las tretas, a los engaños del enemigo. Y bueno, pues ciertamente esta palabra que miraremos manifiesta ciertamente también parte del poder de Jesús, en el cual Él crea de agua simple, digámoslo así, insabora e incolora, vino. Y dice así: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná en Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, que viene siendo María, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ciertamente sabemos que la sangre derramada de Jesús
para todos aquellos que creemos es como ese vino nuevo para nuestras vidas. Por eso lo refiere de esta manera. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, que vienen siendo entre 6 y 12 litros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala, que es el que servía el vino en aquellos tiempos, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Todo ese procedimiento que nosotros conocemos para preparar el vino, aún de la más alta calidad, pues Dios lo hizo en un instante. Pues para Él no hay tiempo. Para Dios el tiempo no corre, solamente para esta dimensión en la cual nosotros nos encontramos. Y bueno, es parte del creer, es parte de cómo Dios interactúa por medio de la fe que crea en nosotros, enseñándonos por medio de Jesucristo, pues ciertamente esa interacción entre ciertamente la dimensión espiritual como la dimensión física. Y hablando de lo paranormal, pues ciertamente todos esos fenómenos pues ciertamente se manifiestan a la vida de los hombres por mano del enemigo, que pues ciertamente son visiones o son avistamientos. Hay infinidad de ejemplos que pudiera yo sacarles a lo mejor aquí en este pequeño video, pero solo para que se den una idea, pues esas personas que creen ciertamente en todas esas teorías, esos mitos, esas leyendas, que pues solamente deforman, malinterpretan la palabra de Dios, y viene manifestada por mano del enemigo para abrir portales que ni ellos mismos pueden cerrar, pues ciertamente es un engaño. Y bueno, pues para que nosotros, por medio de esta palabra de Dios, testifiquemos que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, lo dice de esta manera. El cielo, porque este libro obviamente tiene un principio y un fin, y Dios obviamente habla de tiempos finales en los cuales se manifestará su gloria ciertamente a todo el mundo. Y bueno, pues muchos de los eruditos dicen que ya estamos entrando a esa nueva etapa, o esa etapa final precisamente de esos tiempos finales. Y esta cita es precisamente tomada del Apocalipsis, del cual pues Dios narra pues lo que va a suceder en esos tiempos finales. Y dice así: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y ciertamente, para todos aquellos que no saben, aun cuando ya les comenté, Dios hizo este escenario para que nosotros vivamos, para que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas, pero Él tiene el control de esta dimensión física en la cual ha creado pues ciertamente los cielos que conocemos como universo y la misma tierra. En algún momento llegará en el cual Dios pues ciertamente cumpla esta palabra, y como un pergamino sea enrollado toda esta dimensión. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y así ciertamente esa latiz, esa dimensión espiritual, ese campo neuronal, esa dimensión física, en un momento Dios la tomará y la desvanecerá y la enrollará
ciertamente cómo se enrollan pues los rollos. Y bueno, pues leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.